estamos estudiando Colosenses. Nos habíamos quedado allá por el capítulo 1. Hoy, Dios mediante, vamos a estar cerrando ese capítulo, iniciando ya el 2. Vamos a abrir ahí entonces nuestra Biblia en Colosenses capítulo 1. Es un libro, hermano, como todos los de la Biblia en sí. El libro de la carta a los Colosenses es uno de los libros más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros habíamos estudiado ya al principio, introduciendo este libro, esta carta. Habíamos dicho de que en Colosas, como prácticamente toda la iglesia ahí alrededor, en aquella época habían doctrinas heréticas, doctrinas que estaban atentando contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso así hizo que el apóstol Pablo tuviera que estar, vamos a decirlo de esa manera, dirigiendo toda su artillería hacia esas falsas enseñanzas, ¿verdad? Refutando de él con la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellas falsas enseñanzas. Bueno, y estuvimos hablando ahí acerca de la deidad de Jesús, que Él es el creador. Recuerdan que hablamos que Él era el primogénito de toda creación. Nos detuvimos mucho en ese punto porque habíamos dicho de que algunos en el primer siglo malinterpretaban esto, que el Señor Jesucristo era el primogénito, ¿verdad? Decían entonces primogénito de toda criatura, dice ahí. Entonces decían ellos que Jesús fue el primer creado y después de él fueron todas las otras criaturas. Incluso analizamos un texto de los testigos de Jehová que en la Biblia de la traducción Nuevo Tiempo, que es la Biblia que ellos manejan, está ahí las otras cosas, ¿verdad? Haciendo mención a las otras cosas que fueron creadas después de Cristo, que es la primera criatura, ¿verdad? Eso ya vimos nosotros, lo hemos refutado con la Biblia, ¿verdad? También eso fue refutado, vamos a decirlo así, en el concilio de Nicea. Recuerdan que hablamos también de aquel concilio de donde nosotros vemos, o sea, que donde se estipuló algunos puntos importantes, ¿verdad? Se habló acerca de la deidad de Cristo, se habló acerca de que Él es uno en esencia con el Padre, ¿verdad? De la misma esencia y así. Bueno, hoy vamos a estudiar, vamos a leer ahí a partir del versículo 24 de Colosenses capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y ahí vamos a estar estudiando el secreto de Dios, un secreto de Dios. ¿Ustedes se imaginan a Dios teniendo secretos? Nosotros a veces decimos, yo tengo un secreto, ¿verdad? A veces tenemos secretos que no le contamos a nadie, ¿verdad? Cosas de nuestra vida, alguna anécdota que a nosotros nos parece medio jocoso, vergonzoso, entonces queremos guardarlo. O tal vez algo que se nos comentó y es un secreto para nosotros, ¿verdad? Algún secreto tenemos por ahí. Pero Dios teniendo un secreto, ¿se imaginan a Dios teniendo algún secreto? Bueno, acá vamos a estudiar eso. En el versículo 27, vamos a leer desde el versículo 24 para entrar en contexto. Dice ahí la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, hasta ahí vamos a leer, el texto continúa ahí hasta el versículo 3 del capítulo 2, pero vamos a detenernos acá para
iniciar nuestra travesía de hoy. Dice ahí en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Quiénes son estos a quienes? Son sus santos. En el versículo anterior habla de sus santos. ¿Quiénes son sus santos? La iglesia. La iglesia son los santos de Dios ahí, ¿verdad? A quienes, a la iglesia, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿verdad? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo es el misterio que estuvo, dice, oculto, el secreto de Dios durante las edades, ¿verdad? El secreto de Dios durante los tiempos. Era Cristo, pero Dios, dice, a Dios le plació revelarlos, ¿verdad? A la humanidad, a nosotros, ¿verdad? A sus santos. Entonces, en primer lugar, vamos a estar considerando que Cristo habita en los creyentes en una manera universal, porque ahí en el versículo 27 dice, en Cristo, Cristo en vosotros, ¿verdad? Cristo en nosotros, ¿verdad? Esa palabra en habla de contenido, de que está algo en alguien, ¿verdad? O en algo. Bueno, Cristo entonces en los creyentes en una manera universal. Vamos a considerar el versículo 26, la primera parte dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Este era un secreto eterno, hermano. Era un secreto eterno que, como dije hace rato, a Dios le plació a nosotros revelarnos ese secreto, ¿verdad? Ese misterio, ese que estaba oculto. Luego, esta parte voy a pasar rapidito porque quiero detenerme en los versículos siguientes. Dice que también esto era un secreto revelado, ¿verdad? Ahí encontramos en el versículo 26, la segunda parte, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La palabra manifestación, ustedes saben lo que cuando dice ahí que Cristo se manifestó al mundo, ¿verdad? La epifanía, cuando Dios se manifiesta, es como que algo que estaba tapando tu ojo y de repente se te abre y se te manifestó algo, ¿verdad? Viste algo, ¿verdad? Entonces, de eso habla ahí la palabra que se nos fue manifestado. Estábamos nosotros velados, teníamos un velo en los ojos que no nos permitía ver este secreto, pero se nos quitó y, ¿verdad? Podemos ver claramente. Bueno, en el versículo 27 dice ahí, que ya leímos, a ver, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, ¿verdad? De gloria. Bueno, entonces es un secreto revelado. Esto también era una sorpresa para los judíos, porque acá vemos nosotros que dice que Dios lo reveló a los gentiles, pero tanto judíos como gentiles son llamados a participar de esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En segundo lugar, Cristo habita en los creyentes en una manera funcional, baje y se vea, de una manera práctica. Cuando hablamos de funcionalidad de algo, estamos hablando de lo práctico, ¿verdad? Dijimos que Cristo está habitando en un creyente de manera universal, pero ahora Cristo habita en cada creyente en una manera funcional, ¿verdad? De una manera práctica, que nos mueve a hacer algo, a actuar, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de que Cristo habita en nosotros, eso nos mueve, nos lleva a actuar. En primer lugar, en este punto, porque provee una misión. ¿Cuál era la misión de Pablo? Ahí en el versículo 25. Dice, a ver, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para, ese para ahí indica un propósito, ¿verdad? Para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces ahí el apóstol Pablo tenía una misión.
Cristo habita en nosotros, hermanos, de una manera funcional que nos mueve, nos lleva a poder predicar su evangelio, ¿verdad? A, dice, a anunciar cumplidamente. ¿Por qué es lo que Pablo nos dice nomás? Para anunciar el evangelio de Dios. ¿Por qué dice para anunciar cumplidamente? Él está queriendo acentuar que él debía cumplir su ministerio, porque ahí en el versículo justamente dice que ese fue su ministerio. Dios le instituyó ese ministerio como a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y él dice para anunciar cumplidamente. Es como aquel empleado, como aquel esclavo y que dice, viene después de un arduo día de trabajo y dice, Señor, ya hice todo el trabajo que me encomendaste, cumplí todito, ¿verdad? Cuando decimos cumplimos todo y cuando decimos cumplimos todito, parece que todito es más que hizo todo, ¿verdad? Si decimos todos, ¿verdad? Parece que nos quedamos cortos al decir ya cumplí todo, no. El paraguayo tiene que decir ya cumplí todito, ¿verdad? Bueno, y más o menos ese sentido tiene, ya cumplí a cabalidad, ¿verdad? Para llevar a cabo cumplidamente el misterio. Eso debemos hacer nosotros. Entonces, Cristo es el que habita en nosotros, dice, es el que nos mueve funcionalmente para hacer eso. Imagínense que Pablo, al riesgo de su propia salud, de su físico, vamos a decir, de su posición, porque ahí él anuncia, dice ahí que él sufrió. Vamos a ver en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él, hermano, padecía. Él estaba sufriendo por causa del evangelio. Ustedes saben que él fue azotado, fue apedreado, sufrió un naufragio. Cuando se liberó del naufragio parecía ya que todo estaba bien, ¡pam! Le pica una serpiente venenosa, ¿verdad? Qué terrible la vida de Pablo, ¿verdad? Analizándolo humanamente, ¿verdad? Si yo fuese Pablo hubiese dicho, me hubiese quedado nomás en Tarso a ver la tele, ¿verdad? Pero él debía cumplir el ministerio, debía anunciar cumplidamente la palabra de Dios y así lo hizo a costa de todo eso que le estamos diciendo, ¿verdad? Que él tuvo que enfrentar muchas situaciones que tal vez nosotros no enfrentaríamos, ¿verdad? Bueno, yo me voy a ir a las misiones, pero si hay internet donde voy a irme, ¿verdad? Si hay cables, si hay aire, por ejemplo, ¿verdad? Si mi habitación va a tener aire, así nomás voy a ir a predicar. Si voy a irme en un auto con aire, o si no, si voy a irme en un colectivo, pero que tiene que ser con aire, ¿verdad? Tal vez pongamos nosotros ese espero, ¿verdad? Pero Pablo tenía claro, su mente estaba en hacer llegar el mensaje a costa de todo sacrificio, ¿verdad? A él no le importó el sacrificio que iba a estar pasando, ¿verdad? Él debía cumplir su ministerio. Pablo entonces cumple con su responsabilidad de dispersar el misterio de Dios entre los gentiles, el secreto ya revelado, ¿verdad? Sobre la obra redentora de Cristo. Efesios, voy a leerles ahí, Efesios sin perder ahí en Colosenses, Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Es interesante, en realidad hasta los siguientes versículos, pero solamente estos dos quiero leerles. Ustedes en su casa van a estar leyendo más adelante los siguientes versículos, ahora ya hasta el 22. Pero dice acá el versículo 11, Efesios capítulo 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense, hermanos, esa era nuestra condición, esa era la condición del hombre, así se encontraba el hombre, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? El hombre no tenía esperanza, ¿verdad? Como solemos decir, y poña caer, y así andaba, ¿verdad? Cuando vos tenés tu mano sobre la cabeza indica desesperación, desesperanza, ¿verdad?
ya no tenés más esperanza. Así estábamos nosotros. Sin embargo, en Cristo tenemos esperanza, ¿verdad? Y tenemos esta misión por delante de cumplir, promover esta misión, ¿verdad? Que el Señor nos había encomendado. En segundo lugar, en este punto, vamos a hablar de que Dios provee una actitud, ¿verdad? Estamos mencionando que Cristo avista a los creyentes de una manera funcional porque provee una actitud. Imagínense la actitud de Pablo, que ya mencioné recién, el versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Acá hay medio que algo pantanoso, ¿verdad? Aunque no muy difícil de interpretar, pero acá dice Pablo, cumplo en mi carne. Él dice que en su sufrimiento él estaba cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Él no está diciendo, hermanos, que Cristo pareciera ser que le faltó algo. Hace rato, a primera hora, el hermano nos estuvo hablando acerca de los sufrimientos que Cristo padeció por nosotros en la cruz, ¿verdad? Pero acá Pablo dice que cumple en su cuerpo lo que faltaba de esas aflicciones. Pablo no está diciendo acá, hermanos, que Cristo no cumplió a cabalidad la redención, que le faltó algo a Cristo. No, la redención que Cristo efectuó es eficaz, ¿verdad? Ya no hay nada que agregarle a eso. Lo que acá Pablo está mencionando es que en el primer siglo, cuando se decía las aflicciones de Cristo, él se estaba refiriendo a que ellos padecían por Cristo. Si ustedes leen, hermano, la historia de las iglesias, le van a hacer piní, ¿verdad? Su piel de gallina le va a dar. Cuando ven la historia de aquellos hermanos que eran sacrificados en el Coliseo romano, se le ponía a familias con sus hijos pequeños ahí en el centro del Coliseo romano, quienes eran creyentes, fueron arrestados por su fe y se les lanzaba a los leones. Y estos hermanos, ya se me está erizando la piel, estos hermanos gozaban, cantaban, dice. Y eso le miraban los guardias y los soldados romanos. ¿Por qué? Hay un libro justamente que habla, el soldado de las catacumbas, creo que decía, me recuerdo, que trata de esto justamente, de un soldado que veía que él era el encargado de llevar a estos creyentes, madres, hijos, ¿verdad? Esposas, esposos, llevaba ahí al Coliseo romano y era el encargado de ejecutarle, de largar a los feroces leones hambrientos y les devoraba a los creyentes, ¿verdad? Y estos creyentes, mientras eran devorados, cantaban gozosos. ¿Por qué cantaban gozosos? ¿Por qué? Porque estaban padeciendo por amor a Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo acá. Por eso dice ahí en el versículo 24, ahora me gozo. Imagínense, Pablo dice, me gozo. Él tenía, a pesar del sufrimiento que estaba pasando, gozo. Así también aquellos hermanos mártires del primer siglo gozosamente cantaban. Y este soldado cuenta después la historia que él se convirtió al Señor justamente porque fue llamado a curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué si están siendo devorados cantaban gozosos? Bueno, a eso Pablo está haciendo referencia ahí cuando dice que goza a pesar del sufrimiento, que se goza con los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículo 16, si ustedes recuerdan, Hechos 9, 16, Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo ahí en el 9, 16, en el capítulo 9 de Hechos, se nos narra cómo Pablo es llamado, ¿verdad? Se convierte a Cristo, ¿verdad? Vamos a leer ahí, les voy a leer rapidito, Hechos capítulo 9. Hechos 9. Dice ahí el versículo 16. Imagínense lo que el Señor dice ahí. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué simpático, ¿verdad? Pablo está siendo llamado por el Señor
y el Señor ya le dice, Yuape, te voy a mostrar cuánto vas a sufrir por mi nombre, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿verdad? Y recuerdan lo que fue la respuesta de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y acá el Señor está dando directiva a Ananías, ¿verdad? Que era ya un creyente. Le dice a Ananías, andate junto a Pablo y yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. A Pablo le esperaba sufrimiento, ¿verdad? Y a pesar de eso, él dijo, dime qué quieres que haga. Y se dispuso, fue, ¿verdad? Incluso, creo que está también ahí en Hechos o en una de las cartas, dice que por donde él iba, el Espíritu Santo siempre le estaba anunciando, acá vas a sufrir, Pablo. Estaba dispuesto, ¿verdad? Ya tus deseos, ¿verdad? Y cuando estaban ahí entrando en el aerópago, acá primero te van a venerar, pero después te van a apedrear. Etapa dispuesta, sí, ya ese, ¿verdad? Y así Pablo se iba anunciando pese al sufrimiento que le esperaba. A Pablo no le sorprendía que la gente le apedreaba. ¿Por qué no le sorprendía? Porque el Espíritu Santo dice que les revelaba que en tal o cual cosa, caso, él iba a ser perseguido, iba a sufrir. Es más, en su llamado, en su llamamiento, ya el Señor le estaba diciendo, te voy a mostrar cuánto vas a sufrir por mi nombre. Y para Pablo eso era un gozo, ¿verdad? Hace rato el hermano nos estaba llamando a nosotros a conciencia para sopesar el sacrificio de Dios, de Jesucristo por nosotros y por otro lado nuestra gratitud. Y a veces, hermano, podemos decir inclusive que somos mal agradecidos con nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tal vez sufriendo a la medida de Pablo y los otros apóstoles, discípulos, cristianos de aquel siglo, pero aún así nos estamos llevando, hermano, a cabalidad este ministerio que se nos fue encomendado, ¿verdad? Bueno, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, también nos habla ahí el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia en general, que nosotros también, hermanos, debemos sufrir. En Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros, la iglesia, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo que seamos creyentes, sino que también, ¿qué dice? Que padezcáis por Él. Imagínense, hermanos, hay una palabra clave en este versículo, no es padezcáis, sino dice, es concedido. Es una gracia, hermano, es un regalo, es un privilegio. Por eso Pablo y los creyentes de aquel siglo primero se gozaban cuando eran perseguidos, se gozaban cuando eran asesinados. Algunos eran asesinados en hogueras, ¿verdad? Y ellos se gozaban. ¿Por qué? Por este versículo que dice acá Pablo, a ustedes, la iglesia, les es concedido que padezcáis. Qué privilegio, hermanos, ¿verdad? Que estos hermanos se le ha concedido padecer por su Señor. Para ellos era un gozo. Y acá hace poco en el Medio Oriente escuchamos nosotros de una familia, de una iglesia que fue, vamos a decir, brutalmente asesinado con una de esas cosas que se usa para hacer asfalto, para aplanar el asfalto. Terrible. Te da cosa, ¿verdad? Mencionarlo siquiera, pero ellos, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, estaban padeciendo. Y eso dice, hermanos, acá en Filipenses 1:29, es una gracia de Dios. Se nos concedió, es un regalo, es un privilegio, ¿verdad? Y Pablo tenía eso en claro. Para Pablo eso era realmente gozoso, padecer por su Señor, ¿verdad? Muy bien. En tercer lugar, en este punto que estamos hablando, dice ahí, hablamos acerca de que Cristo
manera práctica, ¿verdad? Porque provee, Colosenses 1:28. Hablando de Cristo, ¿verdad? En el versículo anterior había hablado, dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y en el 28 dice, a Él anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto Pablo hacía. Este era el trabajo de Pablo, y él dice, sentado cómodamente en un sofá, sino que dice, estando a todo hombre y enseñando a todo día, presentar perfectos en Cristo. Él hacía esto arduamente, trabajaba, luchaba. En el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo luchando. Él trabajaba luchando, ¿verdad? Luchando no tal vez contra el enemigo, no tal vez con la gente que le apedreaba, sino contra su propia carne. Pablo luchaba hasta con su propia carne, ¿verdad? Encontramos nosotros allá, ahí creo que está por Romanos, ¿verdad? Que él dice que no hacía el bien que quería a veces, sino el mal que no quería, eso hacía. Él tenía una lucha interna, él era como nosotros. Pablo no era un superhombre, ¿verdad? Era como nosotros, con sus luchas. Y él luchaba y aún así, tal vez luchaba con el miedo. Cuando el Espíritu Santo él tal vez no decía con valentía, sí, vamos a irnos. Tal vez tenía miedo, ¿verdad? Como nosotros, como el Señor tuvo miedo, ¿verdad? Pablo luchaba y evidentemente que tenía victorias, por eso él cumplió a cabalidad el ministerio que tenía, ¿verdad? Pablo tenía una meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? El versículo 28, volvemos otra vez ahí. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, dice, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo. Esta palabra a fin es que nos está indicando el propósito, ¿verdad? La meta. A fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. El propósito de Pablo, la meta que tenía Pablo y la meta que tenemos nosotros, porque Cristo mora en nosotros de una manera funcional, práctica, era hacer maduros espíritus. A ver, una pregunta. Con una palabra nomás necesito una respuesta. ¿Cómo uno logra, cómo Pablo lograba este propósito que él tenía, esta meta que él tenía de hacer maduros, perfectos a Cristo, en Cristo Jesús a todo hombre? ¿Cómo se logra eso? A ver. ¿Sí? ¿Cómo le decimos nosotros a eso? Discipulado, ¿verdad? Pablo discipulaba. Nosotros, hermanos, debemos discipular. Y el discipulado, dice Pablo, lo hacía en el versículo siguiente. ¿Cómo lo hacía Pablo? Para lo cual también trabajo. Esa palabra trabajo, ¿saben lo que significa trabajo, verdad? Esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo. Ya pues, temprano, ya preparado, aunque nuestro cuerpo nos pide 1 minuto más, 5 minutos más, dale nada, y ahora está llovinando, ¿verdad? Tenemos que trabajar el esfuerzo, ¿verdad? La palabra trabajo indica esfuerzo, ¿verdad? Vencer la barrera del caigüe, vencer todo tipo de traba que se levanta contra nuestra carne, ¿verdad? Por eso Pablo dice ahí, luchando, ¿verdad? Luchando. Estaba luchando contra su carne, porque él debía trabajar para este propósito, esta meta que él tenía, hacer maduro. Esta palabra perfecto, hermano, no quiere decir, la palabra perfecto no quiere, bueno, la palabra perfecto no quiere decir intachable. Acá no, la lluvia no movió de otra manera. La palabra perfecto es sinónimo entonces de madurez. ¿Cómo se logra la madurez? Creciendo, alimentándose, ¿verdad? Fortaleciéndose, creciendo, alimentando, ¿verdad?
Madurez en cuanto, hermano, en una doctrina sana. En Hebreos capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 1, encontramos que ahí el escritor nos habla del alimento espiritual, ¿verdad? Que uno tiene que ir alimentándose, ya dejar las comidas así más livianas, ir ya con la vianda, aquello más nutritivo, ¿verdad? Que le pueda levantar. También maduro en la fe, en Santiago capítulo 2, versículo 22, nos habla acerca de la fe. Ahí en Primera de Pedro 1:13, en la esperanza, maduros en la esperanza, hermanos. Primera de Juan 4:18 nos habla de la madurez en el amor, maduros en el amor, ¿eh? Y por último, en Primera de Corintios 14:20, en el entendimiento, vamos a leer ese versículo, Primera de Corintios 14:20. Bueno. Hermanos, versículo 20, 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Que nuestro pensamiento sea ya un pensamiento maduro. ¿Cómo eso se logra, hermanos? Que nuestro pensamiento esté cargado de información bíblica, pensar bíblicamente. Nosotros, hermanos, debemos pensar bíblicamente. En el Ministerio de los Jóvenes tenemos un hermano que se congrega con nosotros vía Zoom de la iglesia allá de Loma Merlo, Luque, y el otro día él hizo la respuesta de una de las jovencitas en el grupo diciéndole, eso es pensar bíblicamente, porque esta hermana respondió a una pregunta con un versículo, ¿verdad? Pensar bíblicamente significa eso, ¿verdad? Cuando yo en una situación dada, de manera práctica, aplico lo que la palabra de Dios me dice y lo vivo, ¿verdad? Lo aplico, ¿verdad? Eso es pensar bíblicamente y nos va a ayudar a actuar de una manera correcta, ¿verdad? Bueno, así como Pablo, entonces debemos trabajar, esforzarnos en discipular afecto, ¿verdad? Perfecto, sabio, ¿verdad? Estoy cual, hermano, maduro, cabal, ¿verdad? Que realmente el hermano o la hermana que está creciendo en el Señor pueda entender a cabalidad la palabra de Dios y él a su vez multiplicar, ¿verdad? Agarrar a otra persona después y discipular, enseñar. Esto, hermanos, nosotros debemos hacer a la par que nosotros mismos nos estamos fortaleciendo espiritualmente, vayamos madurando espiritualmente, ¿verdad? Hay gentes, no en nuestra iglesia, en otra iglesia, que hace 20 años está en la iglesia y están todavía tomando leche, como dice ahí en Hebreos capítulo 5 que no leímos, ¿verdad? Ya es tiempo de dejar esa leche, ¿verdad? Coman ya la vianda, algo más duro, ¿verdad? Algo más nutritivo. Dejen ya los rudimentos de Cristo, dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Ya eso, la base ya está, deja ya eso, come algo más nutritivo. Recuerdo que una vez un hermano, cuando estábamos allá en Lambaré, vino a predicar y dijo, no coman más, ¿cómo era? Picadillo con criollita. Eso es como alimentarse solamente con el devocional que encontramos en una agenda y leer un versículo y un pensamiento. Eso es picadillo con criollita, decía el hermano, ¿verdad? Más picolado y cobeareta la picadillo con criollita. ¿Quién es el que va a aguantar mucho tiempo alimentándose de esa manera? Y Pablo dice ahí, o el escritor de Hebreos dice, dejen ya la leche, aliméntense ya de lo nutritivo, de aquello que realmente les va a ustedes a hacer fuertes, saludables espiritualmente. Y así, hermano, debemos nosotros trabajar por nuestra madurez a la par que trabajamos por la madurez de los demás. ¿Se entiende? No descuidar mi madurez, ¿verdad?
No descuidar mi crecimiento espiritual, también trabajar en ello. En 1 de Juan capítulo 3 nos habla justamente que nosotros que tenemos la esperanza de ver a Cristo glorificados, tenemos que purificarnos, dice, a nosotros mismos. La palabra ahí purificar no está conjugado en el griego de una manera activa, que yo soy el que hago por mí mismo. Nadie más lo hace por mí, ¿verdad? Nadie más lo debe hacer por mí. Yo soy el que debo purificarme a mí mismo, ¿verdad? Bueno, por último, consideramos en tercer lugar, Cristo habita en los creyentes en una manera suficiente. Esta palabra se repite de una manera continua, esta palabra suficiente, completo, cabal, perfecto. El mensaje de Cristo es para todos. Debemos nosotros saber eso, hermano. Acá habla de los gentiles, también estamos hablando de los judíos, a todos. Debemos nosotros presentar este evangelio a todos. Una perspectiva efectiva del evangelio incluye amonestación. Vamos a ver ahí en el versículo 29. Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. No era ese. El versículo 28, perdón. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Esta palabra amonestar es advertir. Amonestar no es molestar a alguien. Amonestar es advertirle, darle una advertencia, un jaque, ¿verdad? Advertirle de que si continúa en esa condición en la cual nació, anoche estuvimos con los jóvenes hablando justamente que el hombre nace muerto. ¿Cómo es eso? El hombre cuando nace está muerto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así nacemos en esa condición de pecado, ¿verdad? Hasta que uno nazca de nuevo. Ese nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento que habla ya en Juan capítulo 3. ¿Recuerdan? Que uno tiene que nacer de nuevo. Cuando nace de nuevo, ya es, vamos a decirle así, vivo íntegramente. Porque no solamente está vivo del hálito de vida, sino que está vivo en espíritu también. Su espíritu fue vivificado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, advertir entonces a la persona que si continúa en esa condición, dice allá en Juan capítulo 5, 29 por ahí, que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, está en tiempo pasado. Cuando nació, él ya nació condenado, ¿verdad? No pasa nada, sigue condenado, en esa condición está. Pero cuando cree en Cristo, dice, ha pasado de muerte a vida. Aquel que nació siendo muerto, ahora cuando cree en Cristo, ha pasado de muerte a vida. Bueno, la advertencia entonces es que sin Cristo la gente está sentenciada a una separación eterna de Dios. Y luego dice amonestando y enseñando. Y la enseñanza es que la salvación está disponible a través de la fe en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos enseñar. Lo que Pablo trabajaba, dice, arduamente haciendo. Amonestaba, advertía y también enseñaba que a pesar de que hay una mala noticia, que todos los hombres, dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, no hay justo ni uno, y para todos ellos está la separación eterna de Dios, ¿verdad? Esa es una malísima noticia. Sin embargo, hay una buena noticia, y es lo que debemos enseñar, ¿verdad? Que hay salvación disponible por medio de Cristo, ¿verdad? En primer lugar dice, porque provee poder. Imagínense lo que Pablo dice ahí en el versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. Pablo trabajaba, Pablo luchaba, ya dijimos mucho de a qué se refiere eso, pero no en sus propias fuerzas. No es porque hace rato dije, Pablo no era un superhombre, era como nosotros. Pero ¿cuál era el secreto de Pablo? Pablo lo hacía en el poder de Dios, en su potencia, en la potencia de Dios.
no en su propia fuerza, en su propia humanidad de Pablo, ¿verdad? Sino en el poder de Dios, ¿verdad? En la potencia de Dios. Cada uno de nosotros, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor había prometido a sus discípulos que iban a recibir ese poder. Y nosotros todos recibimos ese poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo. En segundo lugar, porque provee consolación. En el capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones. Acá habla de sus corazones. Recuerden, vamos a abrir un paréntesis. Esta carta fue escrita a Colosas. En el versículo 1 menciona a las iglesias de la Odisea, que eran vecinos de ellos, de Colosas, a sus vecinos. Bueno, dice ahí, para que sean consolados sus corazones de los de la Odisea y también sus corazones de ellos, de Colosas, ¿verdad? Es para resumir nada más, para no decir los corazones de la Odisea y los corazones de ustedes también, ¿verdad? Para no decir todo eso, entonces acá resume diciendo, para que sean consolados sus corazones de todos ustedes y por extensión a nosotros. Es decir, Dios provee consolación. Cristo en nosotros habita de manera suficiente, proveyendo consuelo, ¿verdad? Porque también provee entendimiento. En el versículo 2 dice ahí, porque se han consolado sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Recuerdan la herejía que estaba reinando en aquella época, que eran los gnósticos? Ellos decían tener un conocimiento, ¿verdad? Distinto a los demás, que ellos, ese conocimiento le hacía alcanzar la salvación, ¿verdad? Sin embargo, acá el apóstol está atacando esa doctrina, diciendo que no solamente conocimiento, sino está diciendo una palabra, está agregando ahí pleno conocimiento, un conocimiento completo, ¿verdad? El verdadero conocimiento, dice, ¿verdad? Que vamos a tener nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, Él nos provee del pleno conocimiento, no solamente un conocimiento efímero. Recuerdan que la vez pasada le mostré el ejemplo de la guampa, ¿verdad? Le mostré y ustedes me dijeron que es una guampa, pero yo les describí con lujo de detalle, ¿verdad? Y eso era pleno conocimiento, saber a cabalidad todo lo que significa eso que estamos conociendo, ¿verdad? Bueno, ya vamos terminando. Él provee conocimiento, Él provee entendimiento, Él provee sabiduría. En el versículo 3 dice ahí, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿verdad? Una vez más acentúa el apóstol ahí las falsas enseñanzas de los gnósticos. Los gnósticos decían que ellos eran los poseedores del conocimiento. Sin embargo, Pablo está diciendo, en Cristo está todo. En Cristo estamos todos, ¿verdad? En Cristo está toda la sabiduría, está todo el conocimiento, todo el entendimiento. En Cristo, ¿verdad? Esa palabra quiero buscar acá en el capítulo 2. A ver si me ayudan. Ahí se me perdió. Ah, no, acá. En capítulo 1, versículo 28 dice, a fin de presentar perfectos en Cristo. Esta palabra en Cristo se repite mucho, vez tras vez, en todas las cartas de Pablo, en todas las epístolas de Pablo. No solamente en Colosenses, sino en las demás también. Él se encarga de decir, hermanos, que nosotros somos perfectos en Cristo. Somos santos en Cristo. Somos justificados en Cristo. Todo es en Cristo. Fuera de Cristo, nada de eso somos. ¿Se entiende? No somos hijos de Dios, no somos santos, no somos justificados, no somos nada sin Cristo. Pero en Cristo somos todo eso. Amén. En conclusión, hermanos, para terminar, cuando las cosas parecen ir de mal en peor, recuerdan que Pablo, su anuncio, cuando el Señor le dijo, vení acá, mi hijo, te voy a mostrar todo lo que vas a sufrir por mí. En serio, no hay vio algo diferente, no, qué sé yo.
no me podés mostrar todo lo que voy a ganar, ¿verdad?, predicando el evangelio. No, el Señor le dijo todo lo que vas a sufrir. Y él dice que sufría. Él, en cada lugar donde se iban, le esperaban cosas terribles, unas peores que otras. Y se menciona ahí en los libros justamente estos sufrimientos que él padecía. Cuando entonces las cosas parecen ir de mal en peor, hoy a nosotros, acordémonos que Cristo vive dentro de nosotros. Él, por medio de su Espíritu, está viviendo y Él nunca nos falla. Él, hermanos, el hermano Jorge ya nos explicó hace rato en la primera hora, Él sufrió todo y más por nosotros. El estar nosotros sufriendo por Cristo es un privilegio. Recuerdan que leímos en Filipenses 1:29, nos es concedido sufrir, padecer, es un privilegio, ¿verdad? Dice, Cristo en nosotros debe producir la madurez y las buenas obras. Nosotros somos hechura de Dios. Esa palabra hechura es una palabra que dice poema, de donde nosotros somos un poema de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dice preparó de antemano. Es decir, hermanos, que enfrentemos este día, a partir de hoy, la vida cristiana de una manera diferente, hermano. Así como Pablo y los cristianos del primer siglo lo enfrentaban, luchando, dice, contra su propia carne, tal vez, su propia debilidad. Luchaban contra eso en la potencia de Dios, ¿verdad? A pesar del sufrimiento. Y ellos se gozaban, hermano. Así que, hermanos, no temamos llevar el mensaje de Dios a las naciones a pesar del sufrimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a continuar orando.